Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a ver la asignatura de la entidad donde vivo. Recuerden, soy el profesor Juan Carlos del Colegio Golden Hills. Vamos a ver la página 53, que bueno, para esta página 53, la página 53 nos sugiere las páginas 114 y 115 de la entidad donde vivo de la SEP, ¿sí? Entonces, se dirigen a la página 114 y 115 del libro de la SEP, dan una lectura previa, contestan la, la página y con este confirman si estuvieron bien. Vamos a ver. Este tema ya lo había dado a grandes rasgos en el primer video, pero hubo algunos espacios del tiempo donde no se abordó. Vamos a darle continuidad a esto y espero no nos tardemos mucho. De hecho, en la lectura es fácil de contestar lo que se pide. Es una línea del tiempo conforme a los cambios que tuvo el estado y la lectura nos va otorgando las respuestas. Pero si tienen todavía dudas, recuerden, chequen este video. Recuerden, para esta actividad vamos a ver la página 114 y 115 del libro de la SEP. ¿Sí? Ya que les di las páginas, vamos a empezar. Me faltó decirles. La actividad de hoy va a ser lo siguiente. Ustedes van a hacer igualmente una línea del tiempo, ya sea como está en el libro organizado o en forma de tira, como ustedes gusten. Y en ella van a poner los cambios que se fueron dando en aquel momento. ¿Sí? Lo tienen que completar con dibujos, obviamente. En este caso, bueno, lo primerito de todo. Recuerden que el Estado de México, déjenme pongo un puntero. Ahí está. Recuerden que el Estado de México surgió en 1824, exactamente el 31 de enero. Después de una votación de los diputados en el Congreso, se creó oficialmente el 2 de marzo de 1824. Entonces este día es importante porque fue la creación del Estado en el año de 1824. Así es como se encontraba en 1824, de acuerdo a esta imagen. Bien, vamos a ver que otros datos importantes de este mismo tema es que el estado tenía un territorio de 100.000 kilómetros, ¿sí? Con 1.300 habitantes y su capital inicial fue la Ciudad de México. Abarcaba algunos estados como fue Morelos, Guerrero, no todo, solo alguna parte que fue, bueno, la mayoría, y la Ciudad de México. Esto ya lo habíamos mencionado. Después, ya si vemos en una línea del tiempo que ya les había proporcionado, aquí ya no metí 1824, pero porque fue justamente la creación del estado, ¿sí? Entonces aquí ya no lo puse, pero bueno, es importante porque en su libro se los menciona. Entonces, ¿qué pasó en 1824? La creación del Estado de México, o que nació el Estado de México. Tenemos que para 1826 la Ciudad de México fue convertida en Distrito Federal y dejó de permanecer al Estado. ¿Sí? Recuerden que la Ciudad de México, como la conocemos actualmente, que ya cambió anteriormente era distrito y nuevamente vuelve a ser ciudad. Entonces, chequen, para 1826 fue la Ciudad de México y después se convirtió en Distrito Federal y esta dejó de pertenecer al Estado. Ahora, para 1835 el Estado se convirtió en Departamento de México. Se regresó a la capital, la Ciudad de México, pero esta sin derecho a elegir autoridades o hacer leyes y gobernar. Fue en este entonces cuando se anexó Tlaxcala. Tlaxcala, perdón, es esta parte y vamos a ver que en aquel momento no existía. Fue hasta 1835 donde se anexó Tlaxcala. Bueno, para 1846 se reinstaló el Estado de México con capital en Toluca y con sus derechos sin la Ciudad de México. Nuevamente, el Estado, su capital ahora ya había pasado a Toluca y tenía en aquel momento sus derechos después de que se le quitó, pero ahora sí en la Ciudad de México. Ahora, vemos que para 1849 se separaron los distritos de Taxco, Acapulco, Chilapa para formar el estado de Guerrero. ¿Sí? Y el distrito de Tlalpan fue separado del Estado de México y se anexó al Distrito Federal.
Esto es lo que les comentaba, 1824, cuando nace el Estado, 1826, cuando la Ciudad de México se convirtió en Distrito Federal. Podemos ver en esta imagen, si se acuerdan, ya la hemos dibujado en clase, y vemos que esto que rodea esta pequeña parte es el Distrito Federal, o bueno, en aquel momento fue el Distrito Federal, y todo esto de acá es el Estado de México. Entonces recuerden que para esta fecha lo que fue la Ciudad de México se convirtió en el distrito y dejó de pertenecer al Estado. Después vemos que para 1835 el Estado se convirtió en departamentos, donde la capital de la ciudad se quedó sin derecho a elegir autoridades o a hacer leyes o a gobernar. Y en este se anexó Tlaxcala, que es el punto K, lo que les había mencionado. Chequen. Aquí en la primera imagen de 1824 no tenía Tlaxcala, y para 1835 es donde se anexa Tlaxcala, que es la K, aquí está, hasta se lo está marcando por letras. Bien, tenemos que para 1846 en esta es importante porque se reinstala el Estado de México con capital en Toluca. Recuerden que Toluca dejó, no era Toluca no fue la capital inicialmente del Estado de México, pero bueno, se pasó la capital del estado a Toluca, ¿sí? Y esta tenía sus diversos derechos, pero no tenía a la Ciudad de México, ¿sí? Y como podemos ver en este apartado, la Ciudad de México, esta es la Ciudad de México en aquel entonces, no tenía a Tlalpan, ¿sí? Este tema de por qué es importante, porque para 1855, ahorita dejamos tanto de lado 1849 y lo abordamos, para 1855, Tlalpan ya no, recuerden, esto solo es el distrito, ¿sí? Tlalpan no está marcado aquí porque pertenecía al estado, pero para 1855 dejó de pertenecer al estado y se agregó a lo que fue el Distrito Federal, ¿sí? Entonces chequen, este era el distrito en 1846 y este es el distrito en 1855, cuando Tlalpan ya se anexa al distrito. Bueno, en 1849 se separan los distritos de Taxco, Acapulco y Chilapa para formar el estado de Guerrero. Y aquí lo podemos ver. Marca en naranja aquellos lugares donde pertenecían al Estado de México. Y tenemos en morado, si es, bueno, morado, que fue el territorio que se dio el Estado de México para que se formara lo que fue Guerrero, ¿sí? Aquí se lo está mencionando. Bueno, ya de ese tema vamos a la siguiente. Vemos que en 1865, durante el imperio de Maximiliano, que fue el segundo imperio, ¿sí? Y vemos que el país se fue dividido más bien en 53 departamentos y el estado permaneció con 5. En este caso no se puede apreciar bien, pero bueno, los 5 departamentos que fueron parte del estado fue el departamento de Tula, el de Tulancingo, el de Toluca, el de Taxco e Iturbide. Vemos que para 1869 se separan los distritos de Actopan para formar el estado de Hidalgo, y tenemos aquí a la parte de Hidalgo, y se separan algunos otros distritos para formar el estado de Morelos. En este caso la lectura solo les menciona de Hidalgo. Para 1899, en el mandato de Porfirio Díaz, tenemos que él decretó la ampliación del Distrito Federal, es decir, toda esta zona, hasta las zonas habitadas. Y bueno, es por eso que el distrito adquiere esta forma y con esta se mantiene hasta el día de hoy. Vemos que esto es lo importante en cuanto a 1899, en cuanto a lo que fue el Distrito Federal. Que los límites se conservaron hasta el día de hoy, al igual que en 1917, que el Estado igual adquirió sus límites actuales de acuerdo a la promulgación de la Cuarta Constitución. Entonces, dos temas importantes aquí. 1899 se fijaron las zonas habitadas del Distrito Federal, y en 1917 cómo
quedó delimitado al final el Estado de México de acuerdo a la actualidad, bueno, a la cuarta constitución, y es como ha quedado actualmente. Entonces notamos los cambios desde 1899, cómo quedó la zona del distrito, y en 1917 cómo quedó la zona del estado. Recuerden que no es lo mismo, porque al inicio del ciclo tenían esa confusión, que el estado y la Ciudad de México eran lo mismo, ¿vale? Espero ya no mantengan esa confusión. Bueno, recuerden, este video fue corto, pero lo que les iba a decir, recuerden que tienen que estudiar mucho, leer mucho. Si no comprenden el tema, léanlo otra vez. Es muy fácil, es una línea del tiempo. La actividad es realizar los dibujos que vimos en este video para que quede claro, para que se acuerden, y en caso de que lo lleguen a requerir, lo utilicen en una línea del tiempo. ¿Sí? Nos vemos, chicos, hasta luego, se cuidan. Saludos.